Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de clases. Iniciamos hoy miércoles 8 de marzo 2023. A ver, las mujeres se van a dejar ver el día de hoy por ser el Día de la Mujer. ¿A cuántas les compraron pastel? ¿A cuántas les mandaron flores? ¿A cuántas les mandaron chocolates? Conste que lo digo así un poco en tono sarcástico. Oye, ¿por qué la fecha obviamente no es una celebración, verdad? O sea, se ha desvirtuado tanto en los últimos años, sobre todo, y las marcas que no desaprovechan las oportunidades, va, ustedes, pues a todo le quieren sacar raja e insisto, se ha desvirtuado por allí el origen, la historia realmente de este día, de esta fecha, ¿verdad? O sea, no hay nada que celebrar, pues, o sea, a nivel mundial es una fecha triste, ¿no? O sea, yo estoy seguro que ustedes ya conocen la historia del Día de la Mujer, no tengo que contárselas acá, pero bueno, esto se remonta a tiempos cuando en Estados Unidos, en una fábrica de textil, si no estoy mal, eso lo dice la historia, pues un grupo de mujeres se rebeló ante los malos tratos, ¿no? Que les daban sus patronos y buenos salarios injustos, explotación laboral, etcétera. Se rebelan y ¿qué hace el patrón? No las encierra y le prende fuego a la fábrica con ellas adentro y mueren todas, ¿verdad? Entonces es una fecha, repito, triste, ¿verdad? Nada que celebrar. Y si lo traemos al país, peor aún, pues, o sea, ya poco a poco nos estamos olvidando, pero bueno, aún hay gente ahí que nos recuerda que ciento y algo, creo, de niñas o 40 y algo de niñas murieron, ¿no? En el centro de San José Pinula, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, y fue más o menos por estas fechas, ¿verdad? O si no es que cabale el Día de la Mujer, algo así, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, hay que sumarle las estadísticas de asesinatos de mujeres, de desapariciones de mujeres en el país, de desapariciones de niñas, ¿verdad? Etcétera, de explotación de niñas, trata de blancas, prostitución infantil. Híjole, olvídense, hay una serie de motivos por los cuales no tenemos nada que celebrar, ¿verdad? Entonces llamo a la reflexión y precisamente por eso, ¿verdad? Porque se confunde muchas veces el asunto y bueno, es triste pues, ¿verdad? Porque incluso gente que se supone que ya pasó por estos sagrados espacios, ¿no? Por las aulas universitarias o por estas vías ahora que tenemos la oportunidad de lo virtual y que realmente demuestran una ignorancia tremenda, pues una falta de cultura, o sea, terrible, ¿verdad? Pero bueno, o sea, yo sé que no es el caso de ustedes, ¿verdad? Y al menos los que ya lo sabían, pues lo recordaron y los que no, pues los invito a que vayan ahí a San Google, ¿verdad? Y que pongan ahí Historia del Día de la Mujer y se darán cuenta que no les estoy dando cuento, ¿verdad? Entonces, nada que celebrar. Bueno, eh, ¿qué más vamos a platicar el día de hoy? Ahora les cuento que se me hizo mi agenda, se me desapareció. Vamos a ver si la recuperamos. ¿Dónde la tengo? A ver, 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 a ver. Denme un segundito que la tenía aquí lista, pero no me sale. Ahora vamos. Tarara. Ok. Ok. Perfecto. Marzo 8. Acá está. Bueno, avisos parroquiales, examen parcial el próximo jueves, recuerden, 17:30, vamos a iniciar puntuales, les voy a pedir ahí que se conecten puntual para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y voy a dar instrucciones precisas de cómo va a ser el examen. Aunque cuando abran su examen, ¿verdad? Va a ser en línea, de una vez les digo, o sea, va a ser por ahí una opción de contestarlo, ¿no? En alguna opción de estas que tenemos el chance de poderlo hacer en forma digital, pero voy a dar instrucciones precisas para que no se pierdan, ¿verdad? Y sepan qué tienen que hacer. Así que tienen que conectarse, tienen que permanecer acá conectados durante el tiempo que dure la prueba, ¿verdad? Con su cámara encendida, sí, ahí sí, por favor, yo les voy a pedir que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Si tienen algún inconveniente, miren cómo lo resuelven, porque sí para el examen se nos exige eso, ¿verdad? O sea, bueno, de hecho de parte de nuestras autoridades, se nos exige que en todas las clases, ¿verdad? Pero yo no soy tan
¿cómo decirles? Como de obligarlos, pues, en cuanto a eso, porque, pues, a veces hay algunos motivos, ¿verdad? O sea, el internet a veces no ayuda, etcétera, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, al menos para tener una mejor interacción, ¿verdad? Y poderles ver, eso ayuda, ¿verdad? Y al examen, repito, sí, por favor, ¿verdad? Eso sí, se los voy a pedir encarecidamente hoy, en que activen su cámara y que permanezcan ahí durante toda la prueba. Yo voy a estar conectado igual durante toda la prueba por cualquier inconveniente que se presente, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a evaluar? Ya lo he venido diciendo, los contenidos de la primera y la segunda unidad, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? En las últimas horas les puse ahí material valioso, repásenlo, ¿verdad? Para que puedan, pues, estudiar, ¿verdad? Esos contenidos. Recuérdense que les he puesto algunos materiales también en audio, en video, ¿verdad? Igual vayan, repásenlos, ¿verdad? Porque de pronto y por ahí salen también algunas preguntas de esos materiales, ¿verdad? ¿Qué más? Tarara, tarara, tarara. Después del parcial, vamos a tener el siguiente laboratorio, que es la producción de una telerevista informativa, le llamo yo, ¿verdad? O sea, un noticiero en video, si quieren llamarle de otra forma. Es el único trabajo, insisto, que está en grupo. Es decir, a estas alturas ya todos debiesen estar organizados en grupos, ¿verdad? Eso espero, para que no vayan a tener problema. Nomás salgamos del parcial y el viernes siguiente, ¿verdad? O sea, al siguiente día yo les voy a compartir la guía que ya la tengo, ¿verdad? Para que sepan también qué es lo que van a hacer, ¿verdad? En cuanto a ese laboratorio. Sus zonas yo se las voy a compartir la próxima semana para que vayan viendo cómo van, ¿verdad? Recuerden, ahorita llevamos, si no estoy mal, 5 puntos de lo que hicimos de Noam Chomsky, llevamos 10 puntos del reportaje y ahorita van a ser 15 puntos del parcial, es decir, 30 puntos, ¿verdad? Casi estamos llegando a la mitad del curso. Entonces yo siempre acostumbro después del primer parcial, les comparto sus zonas para que vayan viendo cómo van, ¿verdad? Y hago la vuelvo a compartir las zonas generales, pues antes de terminar el curso, obviamente, ¿verdad? O sea, que es cuando tenemos instrucciones precisas de compartirle su zona previo al examen final, ¿verdad? Pero yo suelo compartirlo ya cuando vamos más o menos a la mitad para que sepan cómo van, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. ¿Qué otra cosita? Pedirles encarecidamente, creo que las asignaciones todavía no las han hecho o creo que es por estos días, algo así. De todos modos, yo les pido por favor que cuando sea el momento, ¿verdad? Si es que todavía no lo han hecho, lo hagan bien y que tengan su boleta de asignación, porque si no es ahorita, por eso mismo, ¿verdad? En el segundo parcial, pues sí les voy a pedir que suban su boleta de asignación, ¿verdad? Para al final del curso no tener problema. Eliezer, adelante. Durante esta semana es la semana de asignaciones. Ah, ok, perfecto, perfecto, ¿verdad? Entonces, insisto, quienes ya lo tengan y bueno, o sea, pues enhorabuena, ¿verdad? Sí, pero entiendo que algunos quizá no lo van a tener, entonces en el segundo parcial va a ser requisito indispensable para poderse examinar que puedan subir una copia de su asignación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos insistiendo en eso? Miren, es un tema de verdad que no es académico, no es de los docentes, pero se nos ha pedido de parte de las autoridades que les colaboremos en ese sentido, ¿verdad? A control académico para evitar que se dé el problema de que muchos o no se asignaron o no lo hicieron bien. Y miren ustedes, de verdad, creo que ya se los platiqué, ese trámite para cuando no aparecen en las actas y pedir que los asignen a las actas, ese trámite en lo presencial ya era tortuoso, burocrático, no digamos en lo virtual, ¿verdad? Entonces, consejo sano, asegúrense de estar bien asignados, ¿verdad? Para que aparezcan en el acta. Si no hacen bien su asignación, si no tienen su constancia, ¿qué va a pasar? No aparecen en el acta. Y como no aparecen en el acta, yo no puedo, o sea, ¿a quién le voy a consignar su nota? Pues se quedan volando. Y luego se comunican conmigo, Lick, no aparezco, no está mi nombre en el acta. Pues no apareció, ¿verdad? No es problema mío, me explico. Y miren, ustedes hacen el trámite y cuando consejo directivo resuelve, ¿verdad? Porque tienen que reunirse, analizar el caso, resuelven y de todos modos, cuando resuelven, ¿sabe qué dice la resolución?
se analizó el caso del estudiante fulano de tal, ¿verdad? Y se resuelve que se le asigne a las actas, se notifica a los docentes, fulano, 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 que se les asigne, ¿verdad? Eso sí, dice ahí, se deja a criterio del docente el poderlo hacer o no, algo así dice. Es decir, si por ahí de malas agarran con el pie izquierdo al docente y él dice, ah, no, no, porque no es culpa mía. Entonces se reservan ese derecho de que si el docente tiene la última palabra, si lo hace o no, porque de verdad, miren, híjole, ahora es peor porque todos esos casos se están acumulando. Nosotros llevamos, si no estoy mal, híjole, creo que 2 años de no firmar actas. ¿Me explico? No sé si ya sabían eso. No hemos firmado actas, o sea, las actas se han enviado y todo, pero hasta que uno no las refrenda con su firma y todo, ¿verdad? Creo que no vale. Me explico, o sea, sí han enviado y todo, y ahí tienen que estar, ¿verdad? Pero cuando regresemos a la presencialidad, seguramente, pues tenemos que ponernos al día con eso, me explico, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Entonces, tómalo en cuenta para que no vayan a tener ningún problema. Oye, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, ya hablamos del Día de la Mujer, ¿verdad? Por ahí hay algunas noticias que, como siempre, va, ustedes, no faltan los escándalos, sobre todo en el centro histórico. Yo no soy partidario de eso, ¿verdad? Porque por unas pocas se les critica a la general, ¿verdad? Ustedes y no, tampoco creo que es por ahí el asunto, ¿verdad? O sea, somos buenos para copiar cosas de otros países, ¿va? Ustedes creyendo que eso nos hace igual que esos países, pues, o sea, hablo de Chile, por ejemplo, México, donde los movimientos sociales son muy fuertes, ¿verdad? O sea, créanlo, o sea, en Chile es una cosa seria, ¿verdad? Y ustedes seguramente han visto noticias de esos movimientos, ¿verdad? Entonces, creemos que copiando a veces esas cosas nos vamos a parecer a esos países y no, ¿verdad? Tampoco. Entonces, hay que tomar las cosas como son y bueno, ¿verdad? Conmemorar la fecha y nada más hacer conciencia, ¿verdad? De la situación que viven y afrontan las mujeres todos los días, ¿verdad? No es nada fácil vivir en un mundo machista, ¿verdad? Porque yo lo digo así abiertamente, o sea, Guatemala es considerado un país machista por muchas razones, ¿verdad? O sea, salimos de un conflicto armado de poquito más de 36 años que realmente nos dejó muchas secuelas y entre esas nos dejó eso prácticamente, ¿verdad? O sea, machismo, patriarcado, olvídense, o sea, aparte hay que sumarle otros factores, ¿no? Como la falta de educación, ¿verdad? O la falta de acceso a la educación superior, ¿verdad? Para muchas personas, ¿verdad? Y eso también no ayuda. Pero bueno, ojalá y poco a poco la situación vaya mejorando, ¿verdad? No solo para las mujeres, sino para todos en este país, es lo que más deseamos. Bueno, ¿qué más? Tarará. Hoy vamos a continuar, les cuento, con lo que hemos venido platicando, ¿no? Periodismo de investigación. ¿Se recuerdan? Ya vimos una primera presentación que incluyó, pues, algunos de los casos emblemáticos, le llamo yo, ¿verdad? Que han sucedido en nuestro país, ¿verdad? Y como les decía yo, hubo para mí un antes y un después, ¿verdad? En 2015, ¿no? O sea, ¿qué pasó antes, ¿verdad? Y qué pasó después, ¿verdad? O sea, fue clave ese año y ya todos sabemos qué pasó, ¿verdad? Al final igual vimos algunas recomendaciones que yo les hago de lecturas que se consideran investigaciones periodísticas como tal, ¿verdad? Que por su importancia o por lo extenso de las investigaciones, pues tuvieron que ser plasmadas en libros de texto, ¿verdad? Y por ahí les recomendé algunas. Ahí nos quedamos. Hoy vamos a, déjenme presentarles acá y ahora les cuento. A ver, hoy les traigo pues la segunda parte, por decirlo de esa manera, del tema periodismo de investigación, ¿verdad? Y pues debo ser sincero y honesto con ustedes, creo que ya se los platiqué. Este material que vamos a ver, no sé si, ojalá y lo logremos terminar hoy, ¿verdad? Porque mañana es solo el parcial. El viernes quiero hacer una clase así
interesante, ¿verdad? Con ustedes. No les adelanto porque si no ya van a saber, ¿verdad? Pero sí espero que estén acá todos, ¿verdad? O la mayoría para que no se la pierdan. Y hoy lo que les traigo es en esta presentación que debo, insisto, hacer la salvedad. La presentación no es de su servidor, por eso dejo ahí los créditos de las instituciones que en su momento se vieron involucradas, ¿verdad? Porque esta presentación la realizó la periodista Julie López. Yo pues la he adaptado, ¿verdad? Pero realmente no es mía y debo ser honesto y dar el crédito a la periodista Julie López, ¿verdad? Ella la trabajó para un taller que impartió sobre periodismo de investigación, patrocinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en su momento por la CICIG. Por eso es que yo respeto esos créditos ahí arriba, ¿verdad? Y aquí también le dejo el crédito a la colega Julie López, ¿verdad? Entonces, miren, fue en 2017, o sea, es bastante reciente, ¿verdad? Y ya les conté la historia de cómo yo, pues, tengo este material, ¿verdad? O sea, con una autorización de ella, yo lo puedo usar sin ningún problema, ¿verdad? Y bueno, o sea, vamos a ver algunos elementos o algunos aspectos que quizá ya vimos en la primera presentación y otros que pues no se vieron en esa presentación, ¿verdad? Por ejemplo, acá están algunos de los temas que vamos a ver acá. ¿Qué es periodismo de investigación? Ya lo platicamos. ¿Dónde están las ideas? ¿Verdad? Eso es clave para hacer periodismo de investigación. Los datos, ¿verdad? Importante. Más adelante vamos a tener todo un tema sobre periodismo de datos. Lo vamos a ligar un poco con las famosas fake news o noticias falsas, ¿verdad? La hipótesis, ¿verdad? Es bien importante. O sea, cuando hacemos nuestra planificación, ¿verdad? Y previo a realizar alguna investigación, nos planteamos una hipótesis, ¿verdad? Es como cuando van a hacer su tesis, ¿verdad? O sea, tienen que plantearse una hipótesis, decir que lo que van a investigar para ustedes sucede por tal y tal cosa o X situación, ¿verdad? O sea, ustedes están adelantando, ¿verdad? Un posible resultado, ¿verdad? Que podría ser así o no. O sea, la hipótesis se comprueba o no se comprueba, ¿verdad? Algo parecido es esto. Um, la estructura del reportaje quizá lo vimos, ¿verdad? Porque pues es algo que ustedes pues o ya manejan bastante bien o seguramente igual lo van a manejar ya cuando terminen su carrera, ¿verdad? Las fuentes sí, me interesa, ¿verdad? Que veamos este tema de las fuentes, porque igual lo tengo contemplado más adelante, adelante, perdón, pero en periodismo investigativo las fuentes tienen su particularidad. El lenguaje gancho, ¿verdad? O sea, cómo entrarle, ¿no? Al tema, eso es importante, ¿verdad? También. Bueno, iniciamos pues. ¿Qué es periodismo de investigación? Ya nos hemos respondido a esa pregunta, ¿verdad? Y vimos algunas definiciones, ¿verdad? Pero acá hay otras. Miren, por ejemplo, para este señor, Eugen, como se pronuncia, Roberts, un editor del diario estadounidense, ¿verdad? Con el cual este diario de Filadelfia ganó el Pulitzer, ¿verdad? 17 veces nada más, ¿verdad? Si no saben qué es el Pulitzer, los invito a que investiguen, ¿verdad? El premio Pulitzer. Y bueno, este señor dice que, ¿verdad? El periodismo investigativo no es tanto sorprender al político con las manos en la masa, ¿verdad? Interesante lo que él dice, ¿verdad? O enfocarse, dice, en una indignación en particular, sino es acabar bajo la superficie para, miren, interesante, ayudar al público a entender qué sucede en un mundo cada vez, ¿verdad? Que cada vez se vuelve más complejo, ¿verdad? Es interesante el planteamiento que él hace para detenerse ahí un poquito, ¿verdad? Y bueno, entremos en materia. ¿Dónde están las ideas, verdad? O sea, siempre que vayamos a hacer periodismo de investigación, tenemos que partir de eso, ¿verdad? Encontrar esas ideas, buscarlas, ¿dónde están? No, porque no van a llegar al periodista así, caminando, ¿verdad? O sea, no, hay que ir tras esas ideas y dónde puedan estar es lo que constantemente nos debemos preguntar, ¿verdad? Y esto tiene relación con lo que dice acá. Miren, por ejemplo, ¿de qué no se está escribiendo? ¿Verdad? ¿Quiénes no salen en las noticias y por qué? ¿Qué es lo que no se está diciendo aquí y ahora, como diría un programa famoso de televisión, ¿verdad? O sea, esto es importante en periodismo de investigación, ¿verdad? Porque muchas veces allí, ¿verdad? De lo que no se está escribiendo, probablemente sea eso que se mantiene oculto y que yo voy a ir y lo voy a escarbar, lo voy a investigar, ¿verdad? Por algo no se está escribiendo de eso. ¿Me explico?
¿verdad? ¿Quiénes no salen en las noticias y por qué? ¿Verdad? O sea, habría que ver, ¿verdad? Escarbar también ahí, ¿verdad? Con esos personajes que se ocultan, ¿verdad? Que pasan muchas veces desapercibidos, ¿verdad? Ejemplo, el famoso Miguelito, ¿verdad? Aunque pues ahora ya sale más que antes, ¿verdad? Pero digamos, ¿hace cuánto que supimos del famoso Miguelito? Pues, o sea, sabe Dios desde cuánto venían maquinando todo lo que, pues se dice, ¿no? ¿Verdad? Que están involucrados, ¿verdad? Y así hay otra serie de personajes ahí que pasan ocultos, ¿verdad? Y muchas veces son los que están tras las maniobras, ya sea a favor o en contra de los pueblos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se está diciendo aquí y ahora, ¿verdad? O sea, también hay que hacernos esa pregunta, ¿verdad? E ir tras eso, ¿verdad? Ok, seguimos con esto. ¿Dónde están las ideas? Miren, esto es importante. En Guatemala, algunas regiones o departamentos muchas veces no son cubiertos por medios nacionales, a menos que se trate de desastres naturales o un hecho violento a gran escala. Aquí me detengo. Últimamente ven que los migrantes, y que es algo terrible, ¿verdad? Son noticia, ¿verdad? Cuando mueren en su travesía queriendo buscar el sueño americano, en México sobre todo, ¿verdad? O sea, que volcó un camión, que se incendió un furgón de un tráiler e iban tantos migrantes y tantos guatemaltecos. ¿Qué sucede? Y eso no han visto, sobre todo en estos medios que les gusta el amarillismo, ¿verdad? Luego mandan un equipo a, qué sé yo, Ischiguán, San Marcos, ¿verdad? Mucha gente del occidente son los más afectados, no sé por qué, ¿verdad? O sea, casi siempre van a ver ustedes que las víctimas mortales, ¿verdad? En esos casos es gente, son nuestros paisanos, nuestros hermanos de occidente, ¿verdad? Y entonces ahí va un equipo pues de X noticiero, ¿verdad? Para no mencionar nombres. Y sí, y la tragedia, ¿verdad? El ataúd, sí, ya trajeron los restos, la gente llorando y casi le meten el micrófono a la gente en su llanto, en su dolor, ¿verdad? O sea, ahí sí son noticia, me explico. Ahí sí son noticias. Pero ¿por qué no fueron antes, verdad? E hicieron un reportaje sobre las causas de la migración, por qué la gente se quiere ir de esos lugares y evidenciarlo, ¿verdad? Para que al menos quizás se pudiera hacer algo. ¿Verdad? O sea, por la falta de empleo, falta de educación, falta de acceso a servicios de salud, falta de infraestructura, etcétera. O sea, me explico, o sea, nunca están cuando hay que estar para sacar a luz esos casos, ¿verdad? Esos problemas, ¿verdad? Pero cuando la gente es víctima, como dice acá, ¿verdad? De esos fenómenos o de esas situaciones, ahí sí, ¿verdad? O sea, ahí sí son importantes para los medios, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Otros temas que no son cubiertos, a menos que se atraiga la atención mediática por hechos particulares, son, acá está, miren, la migración indocumentada, ¿verdad? Y la violencia doméstica. Así de fácil, ¿verdad? Algunas ideas se ocultan tras conceptos convencionales. Por ejemplo, la violencia doméstica también la padecen niños, hombres y ancianos, ¿verdad? No solo las mujeres. Ok, seguimos con esto de dónde están las ideas, ¿verdad? Las ideas para historias originales son limitadas. No es que hay nuevas historias, ¿verdad? O sea, eso no es lo que está pasando. Solo van surgiendo nuevos periodistas, ojo con eso. Los colegas no es que estén dormidos, al contrario, ¿verdad? Están listos para ganarnos esa historia, ¿verdad? O esa primicia. Aunque esto último, pues en tiempos actuales es difícil que se dé, ¿verdad? Ustedes, antes les cuento el, el, el reto, digamos, o los periodistas andaban tras las primicias, ¿sí? O las exclusivas. De hecho, en los radioperiódicos, en la tele o incluso en los periódicos impresos, ¿verdad? Cuando alguien tenía una exclusiva, le ponían, ¿no? Exclusiva, ¿verdad? O primicia, porque ese era como que el plus, ¿verdad? O sea, yo tengo primero esa noticia, yo la difundo primero. Se maneja aún todavía un poco más en el deporte, en el deporte, a ver quién dice primero el tal suceso, ¿verdad? Lo acabo de notar en México, a los que les gusta el deporte y el fútbol mexicano. Estaban un equipo, el Cruz Azul, para ser específicos, despidieron al técnico y estaban varios candidatos, ¿verdad? Entre ellos el famoso Tuca Ferretti, ¿verdad? Se me olvida el nombre. Y recuerdo que fue este periodista polémico David Faitelson el que en su cuenta de Twitter
el primero que aseguró que el famoso Tuca Ferretti era el nuevo técnico de Cruz Azul. Y así fue, ¿verdad? Entonces, él tuvo ese plus de lanzar primero la noticia, ¿verdad? Y cuando eso pasa, los periodistas se cotizan, ¿verdad? Es que esa es la situación, ¿verdad? O sea, pero insisto, o sea, yo acá al menos no lo veo tanto, ¿verdad? En nuestros tiempos en el periodismo normal, nacional, por decirlo de esa manera. Sí lo escucho, lo leo, lo veo más en el periodismo deportivo, ¿verdad? O sea, a ver quién tira primero la noticia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? De este lado dice, el reto entonces es no repetir la historia que muchas veces ha sido contada, ¿verdad? O que la han sacado, pues, ¿verdad? Muchas veces ya en los medios, ¿verdad? Se trata de, bueno, si es eso tan importante que ha sido contado varias veces o muchas veces, ok, entonces ampliémoslo, pues, demos otros detalles, otros elementos, pero no lo mismo que ya está trillado, ¿verdad? Ustedes explorar un elemento nuevo puede ser, ¿verdad? Eso sí se vale, ¿verdad? O simplemente darle otra perspectiva, ¿no? Cambiar el rumbo de ese mismo suceso, pero darle otro rumbo. Ok, miren, esto es como un tren, ¿sí? ¿Verdad? A ver, y ahora vean la gráfica que se está mostrando y ahora les platico, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa bueno, pues en Guatemala lamentablemente ya no existe el ferrocarril, ¿verdad? O sea, hasta hace poco creo que sí todavía recorrían, no sé en la actualidad, pero imagínense que existiera, o los que han tenido la dicha de viajar a Estados Unidos, Europa o qué sé yo, y se han subido a un tren o al metro, qué sé yo, ¿verdad? Pues es más o menos eso, ¿verdad? O sea, abordar una historia como quien se sube a un tren, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? El tren, digamos, parte de un lugar, hace paradas intermedias y tiene una parada final o un trayecto, su terminal, digamos, ¿verdad? El final, ¿verdad? Entonces, un pasajero puede abordar el tren en la estación que partió, ¿sí? O otro pasajero lo puede abordar a la mitad, me explico, del recorrido. Otro lo puede abordar ya casi terminando ese recorrido, ¿verdad? Entonces, algo así es lo que pasa cuando estamos buscando las ideas, ¿verdad? O sea, el mismo suceso, ¿verdad? Pero abordado desde distintos ángulos, ¿me explico? Sí, eso es lo que tratan de ejemplificar acá con esto del tren. Acá dice, miren, lo mismo sucede con las historias, ¿verdad? Diferentes periodistas la pueden abordar en distintos momentos de su desarrollo, pueden elaborar reportajes totalmente distintos, ojo, aunque el tema sea el mismo. ¿Por qué? Porque el que lo abordó al inicio va a haber otros elementos que no pudo ver quien lo abordó en medio del trayecto. Y por supuesto, ambos van a tener diferentes elementos que el que aborda el tren ya casi llegando al recorrido final. ¿Me explico? Pues eso es más o menos lo que quieren explicarnos acá, ¿verdad? Y bueno, las historias se desarrollan, por supuesto, en fases, ¿verdad? Miren esto. Si un reportero llega tarde a una historia, descubre que su competencia está aglomerada alrededor. No quiere decir que pues ya lo dejó el tren, para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer? Avanzar hacia algunos de los impactos que sus colegas quizá no tuvieron el tiempo o se les fue el pájaro, como decimos, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad? Para cubrir esos elementos. No tuvieron esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, él puede avanzar hasta las reacciones incluso que ocasionó ese impacto, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, más o menos, nos da este resultado. Miren, si se cubre el tema desde un principio, ¿verdad? Acá está, miren, una primera nota, ¿verdad? Se puede ser el hecho en sí, ¿verdad? Al inicio acá de la locomotora. Miren, una segunda nota, o sea, mismo periodista, su primera nota, el hecho en sí. Una segunda nota, los impactos, ¿verdad? Sí, otros detalles. Y puede haber una última nota con reacciones, ¿verdad? Hacia esos impactos, qué sé yo, ¿verdad? Sí, por partes, ¿verdad? También puede ser, ¿sí? Ok, pueden ser tres notas o un reportaje largo, ¿verdad? Que incluya estos elementos, ¿verdad? Es una progresión natural, fácil, no forzada, dice por acá. Ok. Organizando los datos. Voy a revisar acá. Siempre, recuerden, si tienen algún aporte, alguna duda, y porque muchas veces me voy a la presentación y pues no los veo acá, pero estoy alternando, ¿verdad? Para poderlos observar. Igual, a viva voz me pueden interrumpir con toda confianza. Hoy.
Bueno, ya vimos, pues, dónde están las ideas, hay que ir tras esas ideas, ¿verdad? Y ahora veamos cómo es esto de los datos, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los datos en periodismo en general, pero más en periodismo investigativo? Pero bueno, van a ser más importantes esos datos si sabemos organizarlos, ¿verdad? Si no sabemos tratar los datos, ¿verdad? Si no sabemos organizarlos, creo que nos vamos a complicar un poquito la existencia, ¿verdad? Hay distintas formas, hay distintas estrategias o tips de cómo organizar nuestros datos. Sí, acá vamos a ver un par de ejemplos, ¿verdad? Porque es importante que ustedes cuando ya estén en la práctica se acuerden, bueno, o sea, me acordé que vimos una tablita de cómo organizar mis datos, bueno, la voy a poner en práctica, ¿verdad? Entonces, esto le va a servir al periodista para simplificarse su trabajo, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Y tener esos datos ordenados le va a permitir, pues, echar mano en cualquier momento que necesite una cifra, un dato mismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, una línea de tiempo puede ser, miren, este es un ejemplo, ¿verdad? El periodista se simplificará la vida si tiene demasiados datos dispersos en diferentes documentos, en una historia con múltiples personajes y cuando los hechos se desarrollan a lo largo de varios meses o años. Acá está un ejemplo. Miren, por ejemplo, yo puedo tener esta tabla, fecha, fuente, hecho, ¿verdad? Fecha, abril 4 2003, ¿verdad? La fuente, diario del periódico. ¿Qué pasó? Decomisaron 14 millones de dólares en la zona 14. Ahí capturaron a esta persona, Simber Arizabaleta Lenis, cuando custodiaba el dinero. Miren, ¿cuándo fue? Mi fuente y el hecho, ¿verdad? Otro dato. Fecha, mayo 10, 2004, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente? Un comunicado de la DEA. ¿Qué pasó? Capturaron a Otto Herrera en México. Miren, o otro dato, agosto 5 de 2009, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente? Un comunicado de la policía. ¿Cuál fue el suceso? En Colombia detienen a Simber Arrizabalaga Lenis en Cali por pedido de extradición de Estados Unidos. Vean cómo va la secuencia, ¿verdad? De los datos. Ok. Entonces, el recuento cronológico como ejercicio y recurso, ¿verdad? Un recuento cronológico elaborado con datos de diversas fuentes permite al periodista identificar coincidencias y las inconsistencias en la información respecto a un hecho o serie de sucesos, ¿verdad? Encontrar varias versiones de un hecho puede ser algunas veces frustrante, ¿verdad? Pero esas diferencias frecuentemente orientan hacia razones que revelan algo de los protagonistas. Aquí hay otro ejemplo. Miren, ¿sí? Un recurso de apoyo es elaborar, ¿verdad? Una tabla con la descripción de actividades de las personas más importantes en la historia, en el lapso del tiempo o de interés. Vean acá este ejemplo. Dice las columnas, hora, testigo A, testigo B, testigo C, policía, bomberos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de un solo hecho, pero vean qué interesante, ¿verdad? Ahora, a las 7 a.m., ¿qué pasó? ¿Verdad? Testigo C vio al testigo B tomar fotos del muerto con su celular. A las 8 a.m., una hora después, ¿verdad? El testigo A descubrió el cadáver. El testigo B vio al testigo A caminando en la escena del crimen. A las 9 a.m., una hora después, vean cómo está por horas, ¿verdad? El testigo A llamó a los bomberos y a la policía. La policía recibió la llamada del testigo A y los bomberos recibieron también la llamada del testigo A, ¿sí? A las 10, una hora después, el testigo A observa llegar a los bomberos, ¿verdad? Los bomberos llegan a la escena del crimen. O una hora más adelante, a las 11, el testigo A observa llegar, aquí dice llevar, pero es llegar a la policía, ¿sí? Y la policía, obviamente, llega a la escena, ¿verdad? Llega a la escena del crimen. Déjenme corregir esto una vez. Ahí está. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Se trata, en este ejemplo, de varios hechos a lo largo de varios días, meses o años. La columna izquierda puede incluir la fecha, la segunda columna, la fuente de la información y la tercera, una breve descripción del hecho y los protagonistas. La elaboración de estas tablas puede ser necesaria cuando el periodista se encuentra con demasiados datos, ¿sí? Y son un recurso, ¿verdad? Valioso, ¿verdad? Porque permite, insisto, tener esos datos en forma
ordenados. ¿Por qué? Para consultarlos en cualquier momento, ¿verdad? Y poder relacionarlos fácilmente con la nota que esté trabajando, para darle contexto, se dice en algunos casos, ¿verdad? A la nota, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo. Todo este material yo se lo voy a compartir con mucho gusto, no hay ningún problema. Seguimos. No, creo que esto, vamos a ver. Bueno, siempre, a ver, aquí hay una de dónde están las ideas, a ver qué dice. El periodismo de datos, bueno, pero tiene que ver siempre con las bases de datos. Miren, el truco se reduce a ver repeticiones, tendencia a hacer los datos y seguir un sendero de pistas hasta llegar a la semilla, ¿verdad? O al origen del reportaje, en bases de datos con listas del mismo tipo de hechos. Por ejemplo, miren acá. Si en una base de datos de robo de vehículos aparece que de cada 100 robos, pongan atención a esto, 80 ocurren en 2 departamentos, ¿qué es lo que está pasando? Algo sucede en esos departamentos. Es algo que podría convertirse en una noticia o reportaje. Me explico, ¿verdad? ¿Por qué esos departamentos? Y ahí a uno se va haciendo esas preguntas, ¿verdad? Si la mayoría de robos ocurre, ¿verdad? No solo en esos 2 departamentos, sino que a determinadas horas y días, o solo con ciertas marcas de vehículos, solo se están robando los Toyota, por ejemplo, ¿verdad? Es necesario que el periodista se responda a estas preguntas. ¿Por qué a esas horas? ¿Por qué esas marcas, verdad? ¿Por qué solo Toyotas prefieren los ladrones? ¿Por qué solo en esos 2 departamentos? ¿Por qué solo a tales días? Etcétera, ¿verdad? O sea, son esas preguntas que se tiene uno que hacer, ¿verdad? Y ahí va a encontrar algo seguramente, ¿verdad? Entonces, ubicar las tendencias no es fácil, especialmente en las bases de datos que son muy grandes, ¿verdad? Muy voluminosas. Ojo acá, ningún dato, esto me da risa, pero es que así es, ¿verdad? Ningún dato va a saltar y les va a decir, periodista, aquí estoy, soy el dato. No es así, ¿verdad? Qué bueno que fuera así, ¿verdad? Hay que saberlo buscar, luego saberlo organizar para tenerlo a la mano de la manera más favorable, ¿verdad? Eh, las bases de datos son como cualquier documento o fuente, ¿verdad? Si no se sabe qué preguntarle o qué buscar, pueden tener muchos datos, pero no les va a servir de mucho, ¿verdad? Acá lo que dice es que si no somos muy expertos en programas como Excel o Access, ¿verdad? Hay tutoriales en YouTube para aprender pues algunos tips, algunas fórmulas para elaborar tablas pequeñas con datos específicos que les va a facilitar el trabajo, ¿verdad? Eh, en YouTube dice, ahí se pueden buscar tutoriales, ¿verdad? Es lo mismo que está diciendo acá. Esto es bien interesante y ojalá y lo puedan ver. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más por acá. Miren pues, ¿qué dice acá? Identificar tendencias requiere tener buen ojo, aunque hay algunos datos que sí saltan a la vista y son difíciles de ignorar. ¿Qué es lo que salta a la vista en la siguiente tabla? Las cifras grandes como las pequeñas pueden ser la semilla, ¿verdad? O el origen de una noticia o reportaje. Ven qué interesante, ¿sí? Aquí, voy a subir acá. Ahí estamos. A ver si lo puedo incluso agrandar un poquito más. O un poquito más para que lo vean. Ahí estamos. Vean qué interesante esta tabla, ¿sí? Si la ven a simple vista, es un montón de números y dice uno chanfle, ¿y esto qué es, verdad? O sea, pareciera la tabla de los elementos que vimos allá por los básicos, ¿verdad? Pero vean, vean esto. Estadística, es una tabla sobre estadísticas de armas incautadas a nivel república durante el año 2007, de enero a octubre, desglosado por tipo de arma y departamento. Si al periodista le da eso la policía, ¿verdad? Y no sabe escudriñar esos datos, lo va a tomar como, esto no me sirve. Peor que son números, va usted. Pero vean qué interesante. Acá es donde viene su capacidad de poder buscar lo interesante de esto. Vean qué dice acá, tipo de arma y departamento, incautados, ¿verdad? Pistolas, miren, en Guatemala, 813, en Jutiapa, 127, y ahí se van, ¿verdad? Fue lo que más incautaron. Miren, pistolas, de esas pistolas pues de las más comunes, supongo yo, ¿verdad? Porque no conozco de armas, ahí sí soy neófito ustedes totalmente y no me gustan, ¿verdad? Entonces, miren, es la cifra más alta, ¿verdad? Y luego se van, revólver le sigue en segundo lugar y así, ¿verdad? Pero vean qué interesante, siguen buscando ustedes y van a llegar acá, miren, miren, el periodista tiene que saber un poco de todo y acá está obligado a saber un poco de armas.
Miren, aquí le va a llamar la atención y va a decir fusil AK-47, chanfle. Ese es un arma prohibida, si no estoy mal, ¿verdad? Etcétera. Veamos dónde incautaron AK-47. Miren, en Guatemala 3, ¿sí? En Zacatepec es 1, para un total de 4. Ah, eso ya me está diciendo algo. Porque en Guatemala, porque en Zacatepeques, ¿a quiénes se las incautaron? Ah, entonces voy e investigo por qué portaban esas armas. ¿Me explico? Va, si seguimos escudriñando y llegamos, miren, fusil M16. Esto creo que es más delicado, ¿no? Porque son armas militares. ¿En dónde las incautaron? En Guatemala 2. Y nos vamos y nos vamos. Ah, solo en el departamento de Guatemala. Ok, algo también me está diciendo eso. Y seguimos, miren, su ametralladora. Chanfle, aquí ya estoy en la deep web, dirían los muchachos, ¿verdad? Miren, más triste todavía. 18 subametralladoras en Guatemala. ¿Quiénes andaban con esas ametralladoras? ¿Me explico? Ya casi un poco más de, si hacemos el promedio y es de enero a octubre, 10 meses, miren, casi 2 subametralladoras por mes. Y dice uno, esto no puede ser. ¿Quiénes las portaban? ¿A qué se dedicaban? Me explico, miren, hay una en Jalapa, ¿verdad? Y 2 en Escuintla. Ah, y una en y 2 en Chimaltenango y una en Zacatepec. Entonces algo me está diciendo acá. Si yo relaciono esto con la cifra de homicidios, etcétera, los departamentos, bueno, por algo aparece Escuintla. Me explico. Y por ahí me voy, ¿verdad? Artefacto explosivo, no especifica qué, igual, ¿verdad? Pero, ok, síganse sorprendiendo. Miren, llegamos aquí y dice bastón chino. Pues eso lo vi en Rambo, ¿sí? O sea, cuando, no sé si es ahí que el cuate lo agarra al revés, va ustedes y la bomba sale para atrás. No sé si es esa película. Pero bueno, miren, y si uno, chanfle, bastón, ¿y dónde incautaron bastón chino? Y me voy y Zacapa uno. Dios me libre. Y nada más en Zacapa, miren. ¿Y qué onda? Entonces ya me voy e investigo. Mire usted, ¿cuándo fue que incautaron ese bastón chino? ¿A quién? ¿Qué pasó? ¿A quién se lo incautaron? Y ya, entonces escarbo, ¿verdad? Entonces algo voy a encontrar por ahí, ¿verdad? Que me va a servir para poder hacer una investigación. Granadas de fragmentación de uso militar también, mire, terrible, 20 granadas en Guatemala, una en Jalapa, 7 en Zacapa, 4 en Escuintla, 3, mire, y varios departamentos, mire, 4 en Petén, ¿ya? Entonces, algo me está diciendo, ¿por qué están incautando granadas si se supone que esas están en manos del ejército? Y dice uno, ah, Petén, y no que ya están los caibiles, pues, por decirles algo. Entonces, es interesante, ¿verdad? Al hacer este análisis de los datos, ¿verdad? Eh, Lanzagranadas, miren usted, puchica, si no me bastó con el bastón chino. ¿Y dónde hallaron un lanzagranadas? Igual, ¿verdad? En Guatemala, dice, miren. ¿Y dónde más? En Zacatepec es 4 lanzagranadas. ¿Y quién tenía lanzagranadas o quién andaba con lanzagranadas? Y ya me voy e investigo. ¿Va? Seguramente se van a encontrar ahí con temas de narcotráfico, crimen súper organizado, ¿va? Guardaespaldas de un alcalde, qué sé yo, que ahora cargan unas armas que Dios me libre, con Dios me guarde, ¿verdad? No hay agua en el pueblo, pero sí hay para comprarse buenas armas, ¿verdad? O sea, los guaruras, ¿verdad? 15, 20 guaruras cuidando a un alcalde, ¿verdad? El municipio más pobre del país, pero así es la cosa, ¿verdad? Entonces, eso es el ejercicio que tienen que hacer ustedes como periodistas, ¿verdad? No solo en periodismo de investigación, en periodismo en general. Y les pongo el ejemplo este porque miren, es clásico, yo no sé ahora, ¿verdad? Pero en mis tiempos, cuando uno iba a la policía, ¿verdad? A reportear, así le llamábamos, lo que le daban a uno era un parte policial, mal redactado, ¿verdad? Por los policías escriben como policías, ¿verdad? O sea, lo peor del caso es que en los pueblos todavía pasa, ¿verdad? Ustedes escuchan, y vamos con nuestro corresponsal a San Marcos, ¿verdad? Jenner Agustín Guzmán, y, Policía Nacional Civil incautó, no sé qué, y lo leen tal como se los dan los policías, o sea, no hay un tratamiento, ¿verdad? O sea, eso ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Ustedes, y bueno, así pasaba, ¿verdad? O le daban a uno una tabla como esta, y si uno no sabe qué onda, ah, pasa uno de noche, ¿verdad? Así que eso es lo interesante. A ver, continuemos, ¿qué más hay por acá? Solo voy a reducir la
la presentación. Ok. Un poquito más. Ok. Entonces, vean, compañeros y compañeras. Un método artesanal, el periodismo de datos. A ver qué dice acá. Sin acceso a la tecnología y los medios adecuados, puede ser tan sencillo como contar con lápiz y papel si la base de datos no supera un par de docenas de casos, ¿verdad? O sea, si es una tabla sencilla, pues no va a haber mayor problema, ¿verdad? La vamos a poder interpretar fácilmente. Una base de datos más extensa, un poco más grande, por supuesto, obliga a invertir un poquito más de tiempo en un tutorial, ¿verdad? O alguien que le pueda orientar a uno para poder descifrarla, ¿verdad? Eh, Hay otros elementos, subtablas, ¿verdad? Etcétera. Aquí nos está diciendo, pues, cómo se nos pueden presentar los datos, ¿verdad? Y bueno, o sea, hablamos de las ideas, pero realmente, ¿qué es una buena idea? ¿Ah? Esto es importante, ¿sí? Tenemos que considerar algunos aspectos, ¿verdad? Hasta la nota más pequeña, ojo acá, puede ser un trampolín, ¿verdad? Un salto para hacer, qué sé yo, un reportaje de investigación como tal. Una nota insignificante que pasó ahí desapercibida en el noticiero más bagre que pueda existir en los medios actualmente, ¿verdad? Pero esa nota puede ser ese salto, ¿verdad? Para poder ir más allá, ¿verdad? Y ganarle al reportero que no tuvo el tiempo o que pues ni modo, ¿verdad? No está para eso, ¿verdad? Hacer una investigación más profunda, ¿verdad? De rigor o de cajón, ¿verdad? Tenemos que buscar qué se ha publicado antes sobre el tema o al respecto para saber cuán novedosa, ¿sí? Es la idea que tenemos en mente, ¿verdad? O sea, eso es importante, hacer ese análisis retrospectivo, ¿verdad? ¿Será que ya se publicó algo antes, ¿verdad? Y vale la pena volver a indagar, ¿verdad? Si ya se publicó algo antes, no voy a repetir lo que ya se publicó, voy a tratar de sacar nuevos elementos, me explico. Y bueno, otra pregunta importante, ¿será que eso es algo nuevo? ¿Se ha dicho ya algo de eso, verdad? Antes, en el pasado, ¿sí? ¿Será que eso le va a importar a alguien o no? Y volvemos al ejemplo del periodista que les puse de la torre de tribunales, creo que les platiqué de eso, ¿verdad? Que sacó una nota quejándose porque no le permitían el ingreso a cierta área, ¿verdad? O sea, solo le afectaba a él, pues, ¿verdad? O sea, no aplica. Y otro aspecto, ¿verdad? ¿Por qué debiese eso importarle, ¿verdad? O sea, qué de novedoso tiene eso, ¿verdad? Para el periodista, pero sobre todo para su audiencia, para su público objetivo. Ok, continuamos. Dos preguntas clave, miren, en esta etapa, ¿sí? Hay que preguntarnos, ¿hay una historia aquí? ¿Voy a poder conseguir esa historia, verdad? Y están las dos opciones, sí y no, o no y sí, ¿verdad? Y ahí están las flechas. Miren, si no hay nada, si no hay una historia, si consideran que no van a poder conseguirla, ahí llegan, hasta ahí llegó su intención, ¿verdad? Aquí dice, si la respuesta es no, a cualquiera de estas dos preguntas no tiene sentido que continúen, pero si su respuesta es sí, vamos a la derecha, ¿verdad? Eh, eh, Comienza ahí, ¿verdad? El verdadero trabajo, ¿verdad? Con su planificación, con su organización, se plantean la hipótesis, ¿verdad? Que puede ser una oración que resuma la idea de su reportaje, ¿verdad? Y va a ser el norte, va a ser el camino que van a seguir, ¿verdad? Y por supuesto eso les va a indicar hacia dónde tienen que ir, ¿verdad? Y hay que ingeniárselas para llegar al fin, ¿verdad? ¿Sí? Ok, todo periodista que investiga necesita archivos ordenados con claridad y coherencia y formularse estas preguntas. Miren, ¿cuáles son mis fuentes más prometedoras? ¿Con quién voy a tener problemas? ¿A quién debo buscar primero de esa lista de fuentes? ¿Verdad? ¿A quién de segundo? ¿A quién de último? Etcétera, ¿verdad? ¿Qué archivo necesito? ¿Dónde están? ¿Será que esos archivos son públicos? ¿Los tengo que pedir? ¿Cómo los voy a pedir? Etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que más puedo probar? ¿Qué es lo que menos puedo conseguir que pueda convertir mi idea en un reportaje, ¿verdad? ¿Cuánto debería demorar mi investigación? Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? En esa planificación, ¿verdad? Y por supuesto, las respuestas les van a permitir trazar un plan de acción, ¿verdad? La planificación que es importante. La vamos a dejar acá. Yo espero poder
que terminemos esta presentación porque es importante. Aunque el viernes tengo, ¿verdad? Algo preparado para ustedes, pero vamos a ver si adelantamos, si le picamos y logramos terminar, porque fíjense que son 48 láminas y apenas nos quedamos en la 21. Pero vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Si no hacemos el tiempito por ahí. Ahí me recuerdan que nos quedamos en la hipótesis, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, aportes? A ver, o todo está así claro. Bueno, está bien, ya que no hay preguntas, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque tienen que ir a su última clase. ¿Qué tienen hoy? Hoy tienen, Derecho. principios de derecho y organización del Estado. Ok, con el famoso Marco Julio. Vaya, perfecto, pues cuídense mucho, los espero mañana aquí. Recuerden, mañana 17:30 para el examen, ¿verdad? Hacemos una pausa con este tema y el viernes retomamos este tema. Pilas entonces, mañana 17:30 puntuales para nuestro examen. Cuídense mucho, chao. Feliz noche. Gracias. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Adiós, feliz noche.